Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Revista de la Universidad. Hoy vamos a conversar con Genei Beltrán, escritor que acaba de publicar la novela Cualquier cadáver en editorial Cali Arena. Genei, muy bienvenido a este espacio. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Pues qué gusto. Estamos con uno de los escritores jóvenes. Ya hay que empezar a atender a los jóvenes. A las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones, sí, porque Genei ya es de los 70, 76. Yo creo que es el escritor más joven que hemos tenido últimamente, sí. Pero sí creo que es fundamental que empecemos a mirar hacia los jóvenes, sobre todo ahora que los grandes se nos están muriendo. Pues sí, ya viene el relevo. No, y además hay una literatura muy interesante, ¿no? Muy actual, sobre todo, bueno, la novela de Genei lo dice, ¿no? Una novela muy actual sobre la problemática que estamos viviendo en este país. Muy bien, pues bienvenido, Genei. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, tenemos además la suerte de que Genei Beltrán Félix colabora en la Revista de la Universidad de México. Entonces, como ven, pues es una... Ya no es una esperanza, es una realidad, y esta novela lo confirma ya como un escritor que se está de veras solidificando, posesionándose de un sitio privilegiado. Bueno, pues tú le preguntaste antes de que empezáramos la pregunta que sin remedio viene a cuento porque, pues dada su juventud, hay que empezar a calcular cuánto tiempo le llevó a escribir la novela, cuánto tiempo le llevó a editarla, y todo lo que implica esta aventura terrible de meterse, yo diría, en la jungla de las editoriales. De las editoriales, que bueno, sí, bueno, ¿por qué no platicas cómo es se para gestó? Una generación como la tuya, sí, meterse en esta jungla? Pero primero, ¿cómo se gestó? Realmente la novela empezó hace como unos 10 años en mi cabeza. En una ocasión estaba con mi hija, que en ese momento tenía como 2 o 3 años, y algo estábamos viendo en la televisión y de repente me quedé pensando yo llevado por mi natural inclinación a la paranoia, ¿qué pasaría si perdiera a mi hija? La idea se me quedó ahí. Yo sabía que en algún momento tenía que escribir sobre eso, pero también me daba mucho miedo. Cuando fui admitido en la Fundación para las Letras Mexicanas, fue con este proyecto de novela, y ahí me pude dedicar los 2 años de la beca a trabajarla. Terminé la primera versión ahí, pero una vez que terminó la beca seguí revisándola. Logré, creo, pues pasar, no sé, como una 5ª versión después de todo eso, en total unos 3 años de trabajo. Y es una novela... 3 años, diríamos. Creo que sí. Más o menos. Exactamente. Porque también había ya al final periodos en los cuales la dejaba y luego regresaba a darle una nueva revisión y surgían nuevas cosas que se me ocurrían. Bueno, siempre la escritura es un proceso interminable, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuándo decides que ya está lista esa novela, que ya no hay nada que hacer? Creo que esto ocurrió, fue muy sintomático, porque una de las cosas que están detrás de la novela es cierta naturalidad con la cual yo tenía pesadillas muy atroces. Y esto en ciertas temporadas se volvía un poco más funesto. Cuando yo me di cuenta de que la novela ya estaba, de que ya no tenía sentido que le quitara o que le moviera una coma, un adjetivo, esas pesadillas dejaron de fastidiarme. Probablemente tuvo la novela algún efecto catártico o liberador respecto de esa plataforma tan imaginativa que son las pesadillas. Y esto habrá sido como hace unos 2 o 3 años, porque el borrador, el manuscrito estaba ahí. Empecé a ofrecerla en algunas editoriales. Al principio no tuve suerte. Ahora aquí es donde está la jungla. Hijo. Sí, por un lado ocurre que hay muchos escritores jóvenes, es una generación que viene muy pujante, que tiene además muchos apoyos en términos de becas. Sí. Sin embargo, lo que falta es una mayor plataforma de lectores. Cuando se amplíe
cantidad de lectores, muy probablemente las editoriales van a tener más espacios para publicar una mayor variedad de propuestas literarias. Y es donde yo también entendía que la temática y cierta dureza psicológica de la novela, al tratar un tema como el secuestro de un hijo, podía parecer poco vendible, porque trataba evidentemente en la novela de estar por encima del amarillismo a lo que pueda concitar el tema de la violencia actual en México. Bueno, el título es sí, cualquier cadáver. Es atractivo, ¿no? Es atractivísimo. ¿De dónde surge ese título? Bueno, es cuando muere tu hermana. Sí, exactamente. La hermana del personaje. La hermana del personaje. La hermana del personaje. Pues, cuando muere, ahí dices cualquier como cadáver. Cualquier cadáver. Como cualquier cadáver. Es un libro que está muy ligado con la muerte en todos los aspectos. Claro. ¿No? El suicidio del padre, la muerte de la hermana, el asesinato del hijo secuestrado. Elvira, sí. La vecina. La vecina, sí, ¿no? Sí. La que está... lisiada. Es una novela sobre la muerte y sobre el miedo. Y sobre el miedo, sí. Pero a ver, el título. A ver. Tuvo varios títulos. La verdad, este fue más bien creo el último que sobrevivió a la quema de títulos. Un amigo editor que trabaja en una editorial a donde no llevé la novela, me dijo que tenía que ser un título muy particular, que no hablara como de la violencia en general. Y por eso pensé que la frase que se refiere a la hermana podía servir, en el sentido de que para la sociedad, para las autoridades, una persona que muere es como cualquier otra. Al final de cuentas es una estadística, una cifra. Y sin embargo el dolor es absolutamente personal y es intransferible. Por lo tanto, para uno, un familiar que muere no es cualquier cadáver. Sí, claro. Y es esa dialéctica, esa oposición entre lo que uno siente y lo que a la sociedad, al final de cuentas, no le importa, donde traté de que en el título quedara más o menos plasmado, sobre todo el dolor de quien sufre la pérdida de alguien y que pues, no encuentra realmente una manera de superar ese dolor. Sí. Sí, en efecto tiene mucho de miedo, es una novela escrita creo yo con las garras del miedo. Ajá. Yo soy muy paranoico, la verdad, tengo una imaginación muy paranoica, creo que es de ahí donde viene lo que escribo de ficción, y siempre ocurre que noticias que leo en los periódicos, que veo en la televisión, así ocurran en Ucrania o en Turquía o en Siria, me resulta muy fácil pensar qué pasaría si yo estuviera ahí, o si a mí me pasara, o si eso ocurriera aquí en México. Incluso historias que pueden ser muy nimias en cuanto a estadísticas, hablando. Sí tengo como ese acto reflejo, ¿no? Que entiendo que es un gesto absolutamente paranoico, ¿no? Pero esa paranoia ha aumentado porque tú vienes del norte, ¿no? De Culiacán. De Culiacán. Estás ya en México desde hace tiempo, pero bueno, esa paranoia ha aumentado viviendo en la Ciudad de México, porque aquí también en el libro hablas de esta ciudad caótica, de esta ciudad donde prevalece la corrupción, la impunidad, en fin. Sí, pues yo crecí en Culiacán en los 80s, creo que en los 80s Culiacán era la capital mundial del narco, o así lo vivíamos como con vergüenza nosotros. No era en ese momento una violencia desatada, porque más bien como que se veía de una manera reducida a las operaciones de los grupos de narcos. Cuando yo decidí dejar Culiacán para venirme a vivir a la Ciudad de México, todo el mundo en la familia me decía que la Ciudad de México era muy violenta, que me iban a asaltar y me iban a golpear, a ver si sobrevivía, etcétera. Y eso, pues, ¿cómo se lo dices eso a alguien que es paranoico, no? Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue a partir de que nació mi hija. Cuando debuté como papá fue cuando realmente me empecé a preocupar o a interiorizar el tema de la violencia, ¿no? Aunque no le pase nada a uno, o quizá porque no le pasa a uno, es como si uno siente que en cualquier momento puede ser víctima de algo, ¿no? Quizá ya que te pasa dices, bueno, ya estoy curado de espantos, ¿no? Pero tuvo que ver sobre todo con la paternidad, el sentirte responsable de alguien más y traerla a un mundo tan caótico y tan violento. Pero sí me interesaba poner los dos polos de Sinaloa y del DF,
por la naturalidad con la cual en Sinaloa vivíamos el tema de la violencia del narco, pensando que no nos tocaba, que tenía que ver con los narcos nada más. Claro. Oye, aquí hay una frase en Cualquier cadáver de Genei Beltrán: es posible conocer, aprender la ciudad, ciudad con mayúscula, sin desear su destrucción. Es que es lo que nos está pasando de veras, ahora que estaba viendo una manifestación de narcos en el centro de la Ciudad de México, yo digo, de veras, qué cantidad de violencia sumergida está allí, qué cantidad de violencia no seguramente se transmina a alguien que por necesidad es súper sensible, hipersensible, como es un escritor. Sí. Y por eso la novela de Genei tiene ese elemento que, por ejemplo, yo se lo comentaba, creo que te lo comenté a Mirna, mi esposa, y me dice, ya no más de lo que me estás contando, ya me aterré. No, es que toda la primera parte del secuestro, sí. Porque además hay que tomar en cuenta una cosa que lo hace más dramático, se está separando de la esposa. Sí, sí, ha sido una separación muy conflictiva entre el protagonista y entonces, imagínate que el personaje finalmente, una vez que se suicida el padre, la separación, la muerte y el secuestro y la muerte del hijo, sí. Aquí es niño, la muerte de la vecina, la hermana, hay una cosa verdaderamente existencial brutal, se queda solo. Sí, sí, es una prueba extrema. Yo recuerdo un refrán allá en el pueblo pequeño en el que crecí, que era Dios da el frío según la cobija. Y pues realmente alguien como Marvi pasa por, a lo largo de diferentes periodos, estas ordalías. La cuestión es que también ocurre en una ciudad tan grande que parece, muchas ciudades, que parece inabarcable, que parece inaprensible, pero que al mismo tiempo es por toda esa indiferencia y esa hostilidad, un lugar con el cual uno está en guerra también, sí, ¿no? Claro. Entonces la guerra externa se replica dentro de uno, porque claro que todos los individuos inevitablemente viviendo en un entorno violento nos violentamos también por dentro, ¿no? Aunque sea de una manera muy psíquica, pues, ¿no? Aunque no lo llevamos a la práctica. Y sí, esto tiene que ver con esa prueba extrema. Considerando que pues, se ha extremado muchísimo la violencia en México, pues todas estas situaciones creo que hasta se quedaron cortas en cualquier cadáver. Es junguianamente hablando el inconsciente colectivo. Sí, claro. Jung decía que cada comunidad tiene su inconsciente colectivo. Imagínate el inconsciente colectivo de este país en este momento. No, pues nada más hay que salir en el automóvil y ya te das cuenta. Vamos a hacer una pausa, Genei, y ahorita volvemos. No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Bueno, pues seguimos comentando la novela Cualquier cadáver del Genei Beltrán Félix, editados por Cal y Arena, una novela verdaderamente, pues yo diría terrible, que nos sumerge, ahí nos quedamos antes del corte, en eso que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Pero además es una novela que también yo le quisiera preguntar ahorita a Genei, después de leer este pequeño párrafo, a veces colinda con el ensayo, tiene una, y además son las partes quizá más logradas, pero miren, por ejemplo, esta frase que me parece así, de un cierto terrible: solo hay de dos sopas, o soportar el estar solo, o soportar estar con otro. Es terrorífica. Ahora, sobre nuestra Ciudad de México, este pasaje me pareció muy importante porque efectivamente alguna pequeña ventaja tenía que tener vivir en esta ciudad. Ningún huracán
llegará a esta urbe. Esto es muy importante. Ningún huracán, uno lee los huracanes en todos lados, en los puertos y en Estados Unidos y todo eso, y uno dice, bueno, por lo menos aquí estamos protegidos por montañas, tan lejos del mar. La destrucción será de otro signo, las convulsiones de un terremoto, el magma de un volcán o la rabia de su misma gente, los miserables, los humillados y ofendidos. Bueno, a ver, sí, coqueteas un poco con el ensayo, ¿verdad? Vas metiéndole reflexiones que son espléndidas, yo tengo marcadas muchísimas, y creo que es un logro, porque casi todas las reflexiones que tienes tienen que ver con la mentalidad del personaje. Sí, sí es una deriva que me parecía que era importante que estuviera en la novela, como una novela que reflexiona sobre lo que cuenta, sobre incluso el propio hecho de la escritura. Por eso el personaje, aunque en un principio era un oficinista, un burócrata de gobierno nada más, haciendo labores de oficina, adquirió ese perfil de un aspirante de escritor, alguien que llevara estos apuntes como para que tuvieran una relación más dramática con su devenir, con su vida, de tal manera que ahí plasmara él lo que le estaba pasando en relación con su ex esposa o con las noticias que ve en el periódico, como en este caso de un huracán en Cancún. Y por otro lado también es como el desdoblamiento del personaje, ¿no? Porque sí es alguien que puede ser sensible, pero al mismo tiempo puede ser muy irascible. Y el hecho de que él se esté viendo a sí mismo en el momento en que escribe sobre sí, a final de cuentas no le sirve como para que su vida agarre un cauce de bienestar una vez de la muerte de su hijo. Es como que ni la escritura le permite sobrevivir a eso. Claro. Por eso él está constantemente vertiendo en sus cuadernos esas reflexiones sobre su propia condición de la sensación de fracaso ante la paternidad, ante su ejercicio de la paternidad. Creo que este desdoblarse es lo que también llevó a que algunas partes de la novela estuvieran narradas en tercera persona, otras en primera persona, cuando él escribe, cuando él recuerda, como si se pudiera dejar una cierta vaguedad respecto de qué tanto de eso, o quizá todo, sale de la cabeza perturbada del protagonista, porque es algo pues muy extremo lo que le ocurre. Una persona me dijo, es que es excesivo lo que le pasa. Bueno, en este país, le digo, está difícil. Vaya, no está nada fuera de la realidad, ¿no? Sí. Lo que cuentas en la novela. Y es interesante también porque hace una reflexión en torno a la escritura. ¿Sí? De hecho, la última frase del libro, ¿no? Donde dice, he venido escribiendo para desvenarme de culpa el corazón. Creo que todo el tiempo estás haciendo una reflexión sobre el sentido, no solamente de la existencia, sino también de la escritura, ¿no? Sí. Sí. Sí, es un aspecto que inevitablemente surgió en el personaje. No es solo alguien que hace cosas o a quien le pasan cosas, sino alguien que está tratando de ver las coordenadas donde está parado, reflexionando sobre el mundo y las situaciones que le tocaron vivir. Y usualmente sus reflexiones son un poco muy pesimistas o muy existencialistas. Me parecía que no podía ser de otra manera. No, a mí me pareció como que era un misántropo personaje, Emarby, ¿no? Emarby, además el nombre, que hay una parte en que dice, pero ¿por qué me habrán puesto ese nombre? Exacto. Y claro, como él se llama Genei, es una... Sí, ¿verdad? Entonces, una forma de cobrar venganza. De cobrar venganza. Oye, pero hay un tema que yo creo que a ti te debe haber interesado mucho, que es la relación con el padre. Claro, la relación con el padre. Y fíjate que, por otra parte, a propósito de la paranoia, tiene por momentos algunas reflexiones psicológicas en relación con la relación con el padre y con todo esto, a partir de un elemento que se da normalmente junto con la paranoia, que es la culpa. Y también en algún momento Genei subraya una frase que dije que todo eso es una verdadera aportación a la psicología,
y creo que está de alguna manera en todo el concepto freudiano y sobre todo fromniano, que la culpa siempre es narcisista. Sí. Claro, es que tú no, el revolcarte en tu propio lodo no te va a dejar más limpio. Entonces la culpa es... Sí, y esto se acentúa por la culpa primigenia de la muerte de su padre, que él fue la última persona en verlo con vida antes de que su padre se suicidara, y nunca realmente había él resuelto esto, pero estaba como en alguna parte de su psique ahí causándole problema esta sensación de insuficiencia en su papel de hijo que podría haber salvado a su padre de la depresión en la cual estaba hundido, que lo condujo a suicidarse, ¿no? Ya con ese antecedente estalla la bomba cuando él se siente fracasado como padre por el secuestro y la muerte de su hijo. Sí, qué cosa. Es un cóctel de culpas. Pero nunca se quita al padre de encima, ¿no? De hecho hay un momento en que dice, mi padre me sigue devorando. Sí. Sí, es una cosa precisamente por este aspecto narcisista de casi solazarse en el estarse agarrando a azotes a sí mismo en su reflexión. No puede saltar ese super yo. Sí. Y ahí se queda un buen rato. Bueno, y es de veras una novela en la que algo diría Freud de la novela, como tú mencionas, la relación con el padre, la relación con la exmujer, la relación con el hijo secuestrado, la relación con el entorno, Sí. y sobre todo, y por sobre todas las circunstancias, la relación consigo mismo. Claro. Entonces, Pero tú has tenido cercanía con la filosofía, con la psicología, a ver. Pues más que nada con la psicología, sí me ha interesado mucho, y también por otra parte con la astrología, que la astrología transpersonal, que también explica con base en Jung y en los arquetipos. mira. Por eso hay una parte que se llama la herida de Quirón. Sí. O sea, en algún momento le leen la carta astral al protagonista y se queda clavado con su relación con su padre, ¿no? Es que el tema de fondo es la pervivencia de la violencia, quizá, ¿no? El hecho de que los seres humanos llevamos milenios y milenios matándonos unos a otros, ¿no? Y que es como si uno estuviera precondicionado también para manifestarse violentamente ante los demás. El personaje también tiene su pecado, su pasado muy violento, sobre todo con una ex amante, pero sí era como ver cómo eso cobra carne, ¿no? Cómo esas condiciones milenarias, arquetípicas, se pueden manifestar hoy en día para hacer una lectura de nuestra violencia, ¿no? Oye, y fíjate que efectivamente es una novela que refleja mucho esa violencia, porque no es una novela violenta. Digo, hay otros escritores jóvenes que escriben violentamente, y la tuya está con una escritura impecable, pero refleja la violencia, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que también junto con esa violencia que tú señalas, que hemos estado durante milenios matándonos unos a otros, el medio, ya la naturaleza misma, es hostil. Sí, hay un origen un poco edénico del personaje, que es en un pueblo, en una sierra, de la cual él pues, prácticamente se siente expulsado. Lo que más recuerda es la música de Antonio Aguilar, que le gustaba a su padre, ¿no? Que lo que asocia, cómo eso lo hace recordar, pero no hay una pervivencia de ese origen en su vida. Es como el calor extremo de Culiacán, la violencia del narcotráfico de Sinaloa y toda esa sobrecargada violencia urbana del Distrito Federal, lo que pareciera haber asfixiado esa relación original con la naturaleza. Como si al final de cuentas la relación con los demás hubiera usurpado, hubiera obstaculizado cualquier posibilidad de reconectarse con la naturaleza. Y bueno, con un trasfondo también político por ahí, ¿verdad? De un candidato. Sí, sinceramente yo cuando estaba ocurriendo el desaforo, yo pensé que aquí iba a reventarse el país. De nuevo mi paranoia salía a escena, pero no veía yo que hubiera una manera de desactivar ese conflicto. Entonces dije, lo voy a meter
aunque a final de cuentas, pues no ocurrió, ¿no? No, pero se adivina inmediatamente, Sí. ¿verdad? ¿A quién se está refiriendo? Sí. Y ese 2005 es como la antesala de lo que sería la guerra civil, que el personaje pensó que iba a estallar en México por el desafuero de este político de izquierdas. Aunque el nombre sea diferente, pero las iniciales de Pérez Gracia pueden dar ahí alguna pista, ¿no? Claro. Y por otro lado, pues está la falta de compromiso político del protagonista, que él rechaza por completo creer cualquier discurso político, mientras que sí trata gente, como quizá nos pasó a todos en ese momento, que en efecto estaba profundamente convencida de la posibilidad de un cambio favorable, ¿no? Desde la izquierda. Y él, pues, es una roca frente a la política, no tiene ningún interés, es muy apático, ¿no? Creo pues que hablas tú mucho, eso, bueno, no mucho, sí, pero sí mencionas a esta nueva generación de jóvenes inseguros, fracasados, ¿no? Sí, es una generación que creo que tiene como una educación en una visión de la decadencia nacional. Una decepción. Exactamente, una apatía. Pues yo recuerdo la palabra que más le escuchaba a mis papás cuando era niño era la palabra crisis, ¿no? Bueno, pues que sí hemos vivido todas muchas generaciones con esa palabra en la boca. Genei, se nos acabó el tiempo, pero muchas felicidades por esta novela, Cualquier cadáver, editorial Cali Arena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sobre todo, como decimos, hay que acercarnos a la literatura esta nueva de los jóvenes. Exacto. Porque nos está dando una visión del mundo muy particular y muy necesaria de aprender. Pues vamos a empezar aquí en el programa a traer más juventud. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Muchas gracias. Muy bien, gente. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.